Bienvenidos nuevamente a su programa estelar Hablemos de la Biblia. Un programa que proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Especialmente en estos días de tanto conflicto, un mensaje de paz, un mensaje que viene del corazón de Dios al corazón del hombre. Hoy iniciaremos una nueva serie titulada La historia sagrada, profetas y reyes de Israel. Hoy nuestro estudio será Israel, la viña del Señor. Sin embargo, para comenzar con nuestro estudio, tendremos una palabra de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud en el corazón, Señor, que venimos delante de tu presencia para pedir iluminación al Santo Espíritu. El Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Biblia, que pueda preparar nuestra mente, nuestro corazón, que nuestra mente, nuestro corazón sea fecundo, un terreno receptivo y fértil para poder recibir tu palabra. Bendice, Señor, allí a cada amigo oyente, a cada uno de los que están, Señor, conectados a los diferentes sistemas de comunicación para que puedan también recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy iniciamos, repito, una serie titulada La historia sagrada, profetas y reyes de Israel. Nuestro estudio será Israel, la viña del Señor. Iniciaremos este estudio diciendo lo siguiente: si Dios es bueno, ¿por qué permite que sufran los inocentes? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permitió que surgiera el pecado? Si Dios manifiesta tanto interés y solicitud, ¿por qué no pone fin al reinado del pecado en el mundo? Estas son preguntas justas, son preguntas sinceras, cargadas de angustia, a veces indescriptibles. Son preguntas que tienen respuesta. Todas esas respuestas se encuentran en esta excepcional serie que hoy iniciaremos. Las respuestas a preguntas tan difíciles es posible encontrarlas con ayuda de la comprensión de lo que está aconteciendo en el insólito e ininterrumpido conflicto entre Cristo y Satanás. Esta serie se concentra en la singular batalla que Satanás peleó en el pasado lejano contra Israel, la nación elegida por Dios. Contiene el resurgimiento, la caída y la restauración del pueblo especial por medio del cual Dios deseaba revelar su carácter a un mundo que no lo conocía. Así como Dios eligió a Israel hace siglos para revelar y ejemplificar ante el mundo cómo es Él realmente, así tan ciertamente Él lo ha elegido a usted en la actualidad. La historia del pueblo elegido, la historia del pueblo de Israel es una historia, es un campo tan extraordinario, de un gran conocimiento. La historia completa del pueblo elegido de Dios, según la carne, es un campo de gran interés vital, principalmente porque nos revela muchas facetas
del carácter de Dios, su ternura, su longanimidad, su justicia, su compasión infinita, su perfecta sabiduría, su poder inconmensurable y su poder eterno. Pretendemos de esta historia del pueblo de Israel obtener todas esas lecciones morales. Dice el apóstol Pablo, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, la historia es pragmática. ¿Qué lecciones podemos aprender de Israel? Podemos aprender sus grandes triunfos, aprender de sus derrotas, de la apostasía cada vez mayor, del cautiverio, así como de esos chispazos y esas reformas que en algunas ocasiones algunos reyes llevaron a la nación a comenzar a resurgir a un llamado de nuevo con Dios. Es decir, muchas lecciones importantes. Hablamos aquí de un periodo de varios siglos. Estamos hablando de unos 560, 570 años, unos 5 siglos y medio. Y podemos mencionar en este periodo a grandes personajes. Por ejemplo, el rey Salomón, que estuvo en el periodo de gran prosperidad bajo la monarquía unida. Ese rey sabio cuya sabiduría no bastó para evitar que su corazón naufragase en la transgresión. Tenemos asimismo el ejemplo del rey Jeroboam, un hábil político cuya introducción a las prácticas de la idolatría hizo que el pueblo de Israel tuviese tan trágicos resultados. Otro personaje importante, Elías, de abolengo desconocido, no obstante, trajo una gran reforma al pueblo de Israel. ¿Qué decir del profeta Eliseo? El profeta que ofrecía paz y curación. Dentro de este periodo podemos mencionar al rey Acaz, el temeroso y perverso monarca de Israel. Ezequías, el rey tímido y bueno. Y un profeta harto conocido, el profeta Daniel, el profeta amado por Dios, que estuvo en la corte de los primeros 2 imperios mundiales, el imperio neobabilónico y el imperio de los medos y los persas. Un personaje prominente, el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. Y también aquí se destacan 3 grandes profetas, los profetas de la restauración, del periodo de la restauración, en el periodo post los 70 años que el pueblo de Israel pasó en la tierra de Babilonia. Estos fueron los profetas después de los 70 años de cautiverio. Y tenemos dentro de estos al profeta Ageo, Zacarías y Malaquías. 3 grandes personajes. Todos ellos fueron personajes influyentes. Sin embargo, una gloria sobrenatural los supera a todos con creces. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús,
el Mesías prometido al pueblo de Israel. El personaje más glorioso de todos los tiempos. En el plan de Dios, nosotros somos llevados hacia adelante de las figuras de la realidad, de los gobernantes que perecen al Rey eterno, de las glorias que se desvanecen a las glorias inmarcesibles, a las glorias eternas del reino de Dios que no tiene fecha de caducidad, un reino eterno. Dios nos mueve del pueblo mortal que peca y perece al pueblo que es justo en su fe, en el Dios inmortal, en el Dios de los siglos. Israel, la viña del Señor. Cuando Dios llamó al patriarca Abraham, lo llamó porque Dios quería que él fuese luz a las naciones. Lo hizo con el fin de otorgar los más ricos dones de Dios alguna vez dado a los hijos de los hombres. Haré de ti, dijo Dios textualmente, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué hermoso privilegio de este gran hombre, de Abraham. Recibió una alta distinción, un alto honor, ser el padre de un pueblo a través del cual Dios impartiría y revelaría los oráculos de Dios al mundo. Gran privilegio de Abraham, el padre del pueblo por medio del cual las naciones de la tierra, todas las naciones, iban a ser bendecidas con el advenimiento del Mesías largamente prometido. En un momento de la historia, después de la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, parecía que el conocimiento del Dios Altísimo casi se había obscurecido. Parecía que el reinado del mal finalmente llegaría a empoderarse, llegaría a reinar sobre la tierra. En un momento parecía que el conocimiento de Dios casi estaba extinguido. El conocimiento de Dios casi se había extinguido. Los intelectos, la mente de los hombres se habían entenebrecido. Como dice el apóstol Pablo, procuraban sustituir los requerimientos de Dios en mentes pecadoras. El intelecto de ellos fue entenebrecido por la idolatría. Y sin embargo, Dios se proponía darles la oportunidad mediante el pueblo de Israel y luego mediante la iglesia para poder revelar el conocimiento de Dios y restaurar la imagen de Dios en el hombre. Es decir, Dios escogió a la nación hebrea, la hizo depositaria de su ley para que el pueblo de Israel pudiese servir como un medio del conocimiento de Dios a los hombres. Por lo menos fue el propósito de Dios. Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte, con brazo poderoso, con brazo extendido. En un contexto de grandes señales y prodigios, Dios sacó
al pueblo de Israel con gran fortaleza, con mano fuerte. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la cautividad. Envió a su siervo Moisés y a su hermano Aarón. Los sacó de la tierra de Egipto. Los sacó de una condición de servidumbre para llevarlos a una mejor tierra, a una tierra que fluye leche y miel. Dios, como un padre bondadoso, quería atraer a la nación hebrea y a través de ellos a todo el mundo, a través de los lazos de amor, a través de los lazos de longanimidad de Dios. Dios quería atraer tanto a Israel y al mundo hacia Él mismo. Dios quería atraerlos, pero también rodearlos de bendiciones. Y en el reconocimiento de la bondad y la misericordia de Dios, ellos debían exaltar el nombre de Dios para hacerlo mucho más poderoso. Porque la parte de Jehová es su pueblo. Jacob la cuerda de su heredad. Dios guardó a Israel como la niña de sus ojos. Lo guardó como el águila despierta su nidada y como revolotea sobre sus pollos. Dios extiende sus alas y los lleva sobre sus plumas. Dios los guió con el propósito de que ellos fueran luz a las naciones. Es interesante en el libro de Isaías, en el capítulo 5, cómo Isaías, ese profeta evangélico, tomando o relatando una hermosa parábola, menciona cuál fue el plan de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 5, leeremos el versículo número 1 y número 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Número 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperando que diese uvas, y dio uvas silvestres. En este pasaje, el profeta Isaías se presenta como un trovador que está cantando una canción patriótica para deleite de su pueblo. Es interesante cómo comienza el versículo. Cantaré por mi amado. Aquí el amado es el dueño de la viña. En otras palabras, es Dios mismo. Dice el versículo, tenía mi amado una viña. Lógicamente, esta viña era Israel. La había colocado en una ladera fértil. Esa ladera fértil, sin duda, se refería a la tierra de Canaán. Una tierra muy hermosa. Dice el versículo 2 que la había cercado. ¿Qué podemos decir en cuanto al hecho de cercarla? Dios le dio al pueblo de Israel la ley de Dios. Exactamente, Dios le dio la ley para proteger al pueblo, para resguardarlo. La ley de Dios y los mensajes que el Señor envió por medio de sus profetas tenían el propósito de preservarlo.
dice la descripción que donde Dios colocó esa viña, Dios despedregó el lugar para sembrar esa vid. Ahora, es interesante de lo que significa despedregar, porque aquí se refiere a todas las naciones que Dios expulsó de la tierra, a todas esas naciones cananeas para que no estorbaran la obra del pueblo de Israel. El propósito de Dios era que fueran vides escogidas. Estas vides representan al pueblo de Israel. Dice que le puso una torre. Aquí la torre representa el templo de Israel. En cierta manera, toda la economía judaica se asentaba sobre la base del templo. El templo era algo, por así decir, central dentro de la economía, así como dentro de la liturgia del pueblo de Israel. Dice que colocó un lagar. Un lagar, en este caso, puede interpretarse como todas las instituciones que Dios regaló a Israel, como la escuela de los profetas, para que Dios pudiese inculcar las virtudes en el pueblo, aquellas virtudes de rectitud, aquellas virtudes de justicia, honradez y pureza. ¿Cuál fue el objetivo de Dios al plantar esa viña? De que diese uvas. Dios pretende que su pueblo dé fruto. Realmente Satanás quiere que nosotros seamos estériles. No obstante, Dios quiere que nosotros demos fruto. El propósito de Dios era que el pueblo diera fruto. Esperaba que llegase o que el pueblo de Israel diese frutos. Se plantó la viña para producir fruto, pero Israel no dio fruto. Los frutos en este caso representan el carácter divino que Israel debía de llevar al mundo, que debía de exhibir al mundo. Sin embargo, Israel, en vez de producir uvas, dio uvas silvestres. En vez de producir los frutos del Espíritu Santo, el pueblo de Israel produjo los frutos de la carne. Y con ello acarreó su propia maldición. Engaños, fraude, intemperancia, inmoralidad, menosprecio a los derechos de los pobres. Y todos esos males que el pueblo de Israel cultivó fueron reprendidos vez tras vez por los profetas del Señor, que fueron de alguna u otra manera despreciados por el pueblo de Israel. Es decir, mediante la nación escogida, Dios había querido impartir las bendiciones a toda la humanidad. Entonces, ¿quién es la viña? La viña es el pueblo de Israel. Dice el libro de Salmos: hiciste venir una vid de Egipto. Se dice que en los días de Jesús, en el templo de Herodes, estaba colocada a la entrada del templo una hermosa vid labrada de oro y plata, que representaba a la nación judía como una vid floreciente y fructífera, el orgullo de la nación hebrea. Eso era un símbolo. El pueblo de Israel reconocía ese símbolo. Ahora, a este pueblo le fueron confiados los oráculos de Dios.
estaban protegidos, estaban cercados por la ley de Dios, por los preceptos de Dios, los principios eternos de la verdad, la justicia y la pureza. En un sentido muy especial, también Dios nos hace depositarios de su santa ley para protegernos en el ámbito personal. La ley de Dios nos protege, protege el matrimonio, protege el trabajo, protege las relaciones interpersonales. La ley de Dios sirve como un vallado de protección contra las relaciones laborales. Es decir, Dios en cada ámbito de la vida del ser humano nos quiere proteger a través de su ley. Si el pueblo de Israel obedecía a estos principios, entonces estarían protegidos. Serían como un muro de protección en derredor de ellos. Porque sencillamente cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, eso sirve para destruir las prácticas pecaminosas. Entonces puso un vallado que es la ley de Dios. Ahora, es interesante de que Cristo era el instructor de Israel. Él había sido su maestro, pero también había sido su guía. Cuando Moisés erigió el tabernáculo del desierto, la gloria de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. La gloria de Dios, la Shekinah, su gloria moraba en la Shekinah sobre el propiciatorio. Es decir, allí se podía ver la presencia visible de Dios. Es decir, Dios manifestaba constantemente su amor y su paciencia. El propósito de Dios les fue manifestado por Moisés y fueron aclaradas todas las condiciones del pacto. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, leeremos el capítulo 7 y el versículo número 6. Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El propósito de Dios era que Israel obedeciera. Las promesas de Dios eran condicionales. A Jehová, dice la Biblia, has ensalzado hoy para que te sea por Dios, para andar en sus mandamientos. Ese fue el propósito que Dios se había propuesto, y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos, y para oír su voz. Eso era lo que el pueblo de Israel debía de hacer. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas un pueblo especial, para que seas un pueblo peculiar, como Él te lo ha dicho, y para que guardes todos tus mandamientos. Es decir, la condición sine qua non. Las condiciones del pacto eran claras. Dios dio su ley, el pueblo de Israel debía de andar en sus caminos y guardar sus preceptos. Dios, mostrando misericordia, había echado delante del pueblo de Israel todas aquellas naciones, las había arrojado, allanando el camino para que el pueblo de Israel pudiese ejercer más fácilmente una influencia benéfica. Los hijos de Israel debían de ocupar
todo el territorio de Canaán que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían de ser despojadas, debían de ser expulsadas de sus territorios. Pero Dios quería que mediante la revelación de Israel, todos los hombres fueran atraídos a Él. Y el propósito de Dios continúa el día de hoy. Israel falló en su relación de pacto con Dios. Dios es fiel a su pacto. Israel falló. Falló la parte humana, no falló la parte divina. Dios quería atraer a todos los hombres. Dios quería que la invitación del evangelio se diese a todo el mundo. Es interesante que por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante todas las naciones de la tierra. Dios se había propuesto que todas las naciones llegaran al conocimiento de Dios. Y de alguna manera parcial, Dios logró ese hermoso cometido. Así, por ejemplo, tenemos el caso de Ruth, la moabita. Ruth, una mujer que pertenecía a un pueblo pagano, a los moabitas, que adoraban a un sinnúmero de dioses falsos. En su panteón de dioses estaba el dios Quemos. Es decir, Ruth, que era una pagana, considerada así por el pueblo de Israel, llegó a convertirse en la bisabuela del rey David. Ahora, qué interesante que en el Nuevo Testamento Cristo se llamó a sí mismo Hijo de David. Él se reconoció como el Hijo de David. ¿Qué decimos entonces de esto? El plan de Dios era que a través de Israel las naciones de la tierra pudiesen ser atraídas hacia Dios. Y parcialmente eso fue cumplido. Por ejemplo, el caso de Ruth, lo repito, se casó con Booz y llegó a ser la bisabuela del rey David. Y David fue parte de la genealogía de Jesús. Él se hizo llamar a sí mismo Hijo de David. También tenemos el caso de Rahab. Y Rahab es parte de la genealogía de Dios. Es decir, aquí tenemos ejemplo de cómo muchos pueblos y personas llegaron a aceptar a Dios. Tenemos el ejemplo de la reina de Sabá, que llegó escuchando la sabiduría del rey Salomón. Pero básicamente el pueblo de Israel no cumplió su cometido. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 5, leeremos el versículo número 3. Isaías 5, versículo número 3. Y dice de la siguiente manera: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Siguiente versículo, número 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Es decir, Dios hizo todo lo que debía de hacer. Dios en un lenguaje poético dice: ¿cómo pues te me has tornado sarmientos de vid extraña? Israel es una frondosa viña haciendo fruto para sí.
Israel no cumplió el propósito de Dios. Israel hizo fruto no para Dios, haciendo fruto para sí. Eso es simplemente egoísmo. Eso es egolatría. Dios se propuso que el pueblo de Israel diera fruto. Dice el Señor, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? El Señor hizo todo cuanto estuvo a su alcance para que Israel cumpliese su cometido. Ahora dice el Señor, yo mostraré lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será para ser consumida. Dice el Señor, le quitaré su vallado. Ahora, mis estimados hermanos y amigos, el vallado ya dije que representa la ley de Dios. Toda vez que la ley de Dios es apartada del corazón del hombre, cuando el hombre deliberadamente, cuando el hombre decide poner a un lado la palabra de Dios, los 10 mandamientos, el hombre queda en indefensión. El hombre queda desprotegido. Simplemente Dios retira su protección porque el hombre ha decidido que los mandamientos de Dios no deben de regir su vida. Quitaréle su vallado. Dice el Señor, ¿qué voy a hacer con la viña? Como no dio fruto, entonces le quitaré su vallado y será hollada, será aportillada. Dice, no será nunca más podada. Es interesante, no será nunca más podada. Ahora, esto es interesante porque lo que uno hace con un pequeño árbol es podarlo. La poda es necesaria en un árbol. Debe de hacerse así de la siguiente manera. Con frecuencia, el árbol debe ser podado para que pueda producir todo buen fruto. Sin embargo, dijo Dios, no será podada ni cavada. Es decir, Dios la iba a dejar a la intemperie. Por medio de Moisés, Dios había presentado a su pueblo los resultados de la infidelidad. Dios en reiteradas ocasiones a través de Moisés había dejado en claro que la obediencia traería bendiciones. Por su parte, la desobediencia acarrearía en el pueblo de Israel toda una serie de maldiciones. De hecho, el pueblo de Israel, al negarse a cumplir su pacto, se separaría de la vida de Dios y la bendición de Dios ya no podría descansar sobre este pueblo. Pero lamentablemente, la nota tónica, lo más frecuente en la historia de Israel, es que se olvidaron de Dios y perdieron de vista el gran privilegio que tenían como representantes suyos. Hicieron fruto para sí. Desearon apropiarse de los frutos del viñedo sobre el cual habían sido puestos como mayordomos del Señor. Su codicia los hizo despreciar aún por los paganos, y el mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino. Ahora, después de que el pueblo de Israel, más bien el pueblo de Judá, regresó del cautiverio babilónico, la historia bíblica nos menciona que el pueblo de Israel repitió los mismos errores de la generación anterior. Parece que el ser humano
tiene la tendencia de repetir un error y volverlo a repetir. Parece que no aprendemos de la historia. Repitió los errores de las generaciones pasadas y se puso en conflicto con las naciones circunstantes. Pero Dios ya había dicho, Dios lo había declarado en su palabra. Había dicho Dios, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espigas. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ellas. Es decir, Dios se había propuesto dejarla a su propio arbitrio, por cuanto ellos no habían hecho caso al mandato del Señor. Entonces Dios se propuso formar otro pueblo, la iglesia de Dios, que es la depositaria de los oráculos del Señor. Cuando Cristo estaba yendo a Jerusalén, hizo una declaración muy triste. Dijo el Señor, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para ti, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no quedará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Dice el Señor, le quitaré su vallado y será para ser consumida. La historia muestra trágicamente que la nación hebrea fue destruida en el año 70 por Tito. Dice la historia algo terrible, algo totalmente que llega a afectar la mente. Dice la historia que cuando Tito estaba invadiendo, fueron muchísimos los que murieron. Se dice que en el sitio de Tito y en la mortandad que le siguió, perecieron más de 1.000.000 de judíos, y los que sobrevivieron fueron llevados como esclavos, fueron vendidos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Ese fue el fin trágico del pueblo de Israel. Todo por no haber cumplido el cometido divino. Es tu destrucción, oh Israel, dice el profeta, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. El Señor dice, ¿qué más podría haber hecho con mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo yo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres? ¿Cómo yo esperando que diese frutos dignos de arrepentimiento ha dado frutos de vileza? Ha producido injusticia, ha producido frutos de maldad, los frutos de la carne. Por eso Dios tuvo que cortarlos. Ahora, para la iglesia de Dios que custodia la viña en la tierra hoy, resultan de un valor especial toda esta historia sagrada. De manera tal que lo que Dios no pudo cumplir con el pueblo de Israel, ahora el Señor lo cumplirá a través de su iglesia.
el tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos fue la historia del llamamiento dirigido a Israel, sus fracasos y sus éxitos, cómo recobró el favor divino y cómo rechazó al Señor de la viña y cómo el plan secular será realizado por el remanente piadoso en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto. El pueblo de Israel no cumplió el cometido divino. Ahora la iglesia del Señor ha sido la depositaria de los planes del Señor. Hoy el mensaje de Dios a su iglesia se va a cumplir. En aquellos días, dice el Señor, cantad de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo. La guardo cada momento. La regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la visite. ¿Cuántas lecciones morales podemos aprender del pueblo de Israel? De sus fracasos, de sus derrotas, de su caída ignominiosa, de su cautiverio en Asiria, de su cautiverio babilónico por 70 años. Pero parece que la historia se repite. Dios tuvo que destruir a la nación porque no cumplió el cometido del Señor. Sin embargo, el Señor de la viña está ahora mismo juntando de entre los hombres de todas las naciones y todos los pueblos a los preciosos frutos que han estado aguardando desde hace mucho tiempo. Hoy la iglesia es la depositaria del Señor. Hoy el Señor se propone a través de la iglesia llevar a cabo su plan. Dar el conocimiento a un mundo que perece. Es la iglesia el medio que Dios ha establecido para comunicar sus verdades a los hombres. Es el medio que Dios ha establecido para comunicar su verdad, para que los hombres puedan obtener salvación. Dios ha establecido una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Dios ha establecido a una iglesia y Dios la ha considerado en un sentido como la niña de sus ojos. Dios considera a la iglesia hoy en día como la niña de sus ojos. Y Dios, como un pastor paciente, quiere atraerla hacia ella. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová quiere atraerlos hacia sí. Jehová quiere atraerlos con lazos de longanimidad. Ese es el plan de Dios hoy en día para su iglesia. El Señor quiere que nosotros podamos llevar a cabo este plan. Dios quiere que nosotros podamos preparar a un pueblo para el pronto regreso de Cristo en gloria y majestad. Dios se propone a través de la iglesia llevar un mensaje de paz, iluminar al mundo. Dios desea que su iglesia sea encendida
con el conocimiento de la gloria de Dios. Dios se ha propuesto iluminar al mundo con el conocimiento de la gloria de Dios. Y nuestro deber, nuestra misión debe ser proclamar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestro mensaje es universal. Debemos preparar a un pueblo para el encuentro con el Señor. Esa es exactamente la misión del pueblo de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 18, leeremos el versículo número 1. Hay una clara definición, una hermosa enseñanza. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es decir, Dios se propone iluminar a todo el mundo. Y el medio que Dios ha elegido es la iglesia. Eres tú, amigo oyente, y soy yo. Es la iglesia. Dios quiere que nosotros seamos un canal de bendición para que a través de nosotros, a través de la iglesia, Dios pueda atraer a todo el mundo para que vengan al conocimiento de la verdad, pero que también puedan ser salvos. Poder preparar a un pueblo para la venida del Señor. Vamos a tener la oración final. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú te has propuesto que a través de nosotros, a través de tu iglesia, podamos llegar a ser bendición a todas las naciones de la tierra. Señor, que nosotros podamos cumplir el cometido divino y que podamos atraer al mundo, que el mundo pueda conocer acerca de Cristo, que pueda tener una verdadera referencia, que pueda entender que tú eres un Dios maravilloso, un Dios bueno. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración.